Buen día y bienvenidos a este webinar sobre cuál es el futuro de los datos de intercambio en el sector de la iluminación, BIM y mucho más. Este webinar está organizado en 3 distintas presentaciones que serán manejadas por parte del arquitecto Corradini, que es un lighting designer muy conocido aquí en Italia, que os introducirá el tema de los datos que los lighting designers necesitan hoy en día para manejar un proyecto de iluminación. Después yo, que soy Esteban Borsani, introduciré el tema del BIM desde un punto de vista de las leyes en distintas partes del mundo y de lo que se está haciendo en tema del desarrollo de un fichero de intercambio que va a ser la evolución de los ficheros que nosotros utilizamos, hemos utilizado y seguimos utilizando hasta ahora, como los ficheros ELUMDAT y los ficheros IES norteamericanos. Después, la última presentación es una presentación de parte del ingeniero Giampiero Bellomo, que pero no podrá estar con nosotros y yo haré su presentación. Es una presentación que introduce el tema del BIM, que es el BIM y todo el desarrollo y toda la evolución que va a tener en el mundo y introduciendo también particulares y detalles de este nuevo mundo. Ok, empezamos ahora con la presentación del arquitecto Corradini, que nos va a introducir el tema desde el punto de vista del lighting designer, desde el punto de vista del proyectista. Roberto, es tu turno. Gracias, Stefano. Muchas gracias. So, sorry, I have to speak in English because my Spanish is not very good. So, my first question is, because as a lighting designer, sometimes I have to explain what is a lighting design and what does lighting design mean. What is a lighting design? What is a project of lighting design? Well, sometimes we are used to think it's just a selection of luminaires. We choose the luminaires in the catalog, we build a 3D model, and we build a lighting scheme, then a software may calculate and evaluate how much lighting we obtain by putting these luminaires on a ceiling, because we know the geometrical parts of this building of the room. We have some information that sometimes are useful for us, especially the light distribution. We know the sources, we know the opening of the beam, and we can understand what could be the effect of this particular luminaire. Sometimes we always have the possibility to make some rough calculations just by knowing a few parameters, like, for example, the candelas, the luminous intensity, and the distance. So we can evaluate how many lux we had and we obtain in the task surface where we are evaluating. But what happens if we have a different project, a very difficult project? Let's just think, for example, we have to light up the famous dome of the Pantheon in Rome. We can, of course, build a little concept, try to light up the surfaces by putting some luminaire in some particular position, which we can choose a luminaire from a catalog, and very often the catalog gives us the possibility to know only some quantitative parameters of the luminaire. For example, the luminous source, the efficiency, the optics, the power consummation, etc. And then we have some very strange data that say something, but they really doesn't mean what we exactly need. Like, for example, 3000 Kelvin or index of chromatic radiation of something.
Sometimes we have also the possibility to download the photometrics data from the company website, but it's not sufficient. This is not enough any longer, because a project like the one I was talking about is difficult, not because the geometric or the distances are huge or enormous. The project is difficult because there are many surfaces that are very difficult to simulate in a 3D model or in a software. I'm talking about the color, I'm talking about the finishing, and I'm talking also about the different material that are building this project. It can be the pattern, but it can be any historic building or any heritage building that we lighting designers have to work with. So, what lighting designers need about lighting design? Well, we would like to know more about the luminous source. We want to know exactly the luminous spectrum emitted by the lighting source, especially if we have to work with particular surfaces and pigments or some colors that can be damaged by the quantity of light that we are hitting on them. We want to know the parameters of color, and not only the CRI estimated on 8 samples, but estimated in 99 samples according to the TM30 2015 standard. And most important, this standard gives us, just by a visual simplicity, the idea of what kind of color can be really affected and enhanced by this luminous source we are choosing for this project. We want to know the exactly step mechanisms, not just by a simple value, but we want to see on the diagram, according to the standard ANSI, where these standard step mechanisms, for example, or 3 or 2, are calculated and estimated. Most important, we want to know the random flux for wavelength, especially when we work in a particular context, like, for example, museum, art galleries, wineries, or also food distribution, like supermarkets and other things. Some wavelengths are particularly bad for pigments, colors, product, taste, etc. So all this information are really important for us. There are no manufacturers, to my knowledge, that are also providing this kind of information, but especially if we are prescribing some RGB products, we want to know the emission for a channel. So we want to understand what happens if we mix different channels for obtaining a particular color or a particular tone of color. You know, obtaining the white color in RGB is always difficult because most of the time there is no white. It's a sort of bluish, violetish color, not very good. Then we want to know, and we want to have a series of pictures of the luminaire to choose from to build our personal and customized technical data sheet. I'm not just talking about putting our logo on a paper, but just allowing us to choose which information are the ones we need for putting in the data sheet. So I have 3 questions for companies and manufacturers. May I have, as lighting designer, as a professional lighting designer, all these data in a unique, complete archive? So this means I don't need the photometric file only. Second question, may I verify automatically if the data are updated or not? Because most of the time, lighting designers have to waste a lot of time by calling the representative, the agent, the companies, just to know that the data are old and the data are just older than the catalog
at the time it was printed or not updated because the website is under maintenance or something more. The third question, may I have all this data in a unique archive or a unique database that is open and customizable, because I want to be free to choose the software I need and not just forced to use the software that the company forced me to choose from. So my wish is to automate the process, not just looking for data in different sources. And if you ask the same question to independent light designer, 100% of them will answer the same as I did. So, muchas gracias for your attention, and I hope next time we will meet virtually or in person to have a better Spanish pronunciation. Thank you very much. Ok, muchas gracias Roberto. Claro, el arquitecto Corradini nos ha dicho que necesitamos un fichero que no sea solo un fichero de tipo Elumdato, un fichero de tipo IS. Necesitamos mucho más. Pero nosotros tenemos que poner en cuenta que necesitamos algo que sea coherente, que sea en la dirección de lo que está pasando en el mundo de la proyectación. Porque, como sabéis, ahora estamos enfrente de un nuevo mundo que es el tercer nivel del desarrollo del mundo de la proyectación. Hablando del primer mundo, el mundo de la proyectación hecho en la mesa, con el lápiz. Después hemos pasado en el mundo de la proyectación con el ordenador, es decir, con un programa que me permitía de dibujar las líneas y de borrarlas sin tener el problema que se tenía anteriormente con la gestión de los dibujos por mesa. Y ahora estamos pasando a un nuevo mundo, que es el mundo del BIM, que es un mundo que trae la experiencia hecha en el mundo CAD y está definiendo un nuevo nivel de proyectación donde, por ejemplo, para mí el tema muy interesante es la interoperabilidad, que es un tema esencial, fundamental del mundo BIM, y sobre todo lo que se refiere a nuestro objetivo de hoy es cómo este mundo se está poniendo en la gestión de datos. Por eso, claro, nosotros tenemos que pedirnos si en realidad el BIM es el futuro del diseño de la iluminación. Yo pienso que sí, porque todo el mundo, y no solo el mundo de la iluminación, el mundo de todos los productos que pueden participar en el desarrollo de un proyecto de construcción, por ejemplo, son todos productos que se tienen que manejar desde un punto de vista de ficheros, desde un punto de vista de las informaciones. Por eso, pienso que también el mundo de la iluminación estará afectado de parte de esta nueva metodología. El BIM en el mundo. ¿Cómo se está introduciendo el BIM en el mundo? Ya tenemos muchos países que ya han definido el BIM como la nueva frontera de la realización de los proyectos y la gestión de obras, porque el BIM, a respecto de lo que se hacía anteriormente con los programas CAD, que solo se limitaban a manejar el proyecto y no pensaban de manejar, por ejemplo, el mantenimiento, de manejar la circularidad, es decir, cuando la obra está a fin de vida, ¿qué hacemos? El BIM puede hacer todo esto porque permite de organizar las informaciones para que todas las realidades que necesitan manejar desde distintos puntos de vista la obra puedan sacar las informaciones que necesitan en cualquier tiempo, en cualquier momento. Hasta ahora, si nosotros vamos a analizar la introducción del BIM en el mundo, podemos decir que está principalmente introducido en obras públicas. Pero ya tenemos ejemplos, lo veremos ahora, que se está introduciendo también en las obras privadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en España? En España no es obligatorio, pero en varias documentaciones se aconseja su utilización. Por otro lado, es obligatorio en Cataluña. ¿Qué pasa en Italia? En Italia es obligatorio para obras públicas.
y esto está descrito en el decreto del ministro de Río del 12 de enero del 2017 y que nos dice cómo se tiene que introducir esta nueva metodología en Italia desde el 2019 hasta el 2025. Es decir, que lo estamos introduciendo paso a paso en función del precio total del proyecto. Por ejemplo, la primera etapa ha sido de introducir el BIM para todos los proyectos, y este ha sido en el 2019, todos los proyectos con importe total superior a 100 millones de euros. Y siguiendo hasta el 2025, hasta proyecto superior al 1.000.000 de euros. Es decir, que nuestra ley da la oportunidad, después del 2025, de elegir si utilizar el BIM o no utilizar el BIM para importes inferiores al 1.000.000 de euros. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Reino Unido? Podemos decir que el Reino Unido está a un nivel más avanzado de todos los países en el mundo, porque el Reino Unido ya ha introducido el BIM en la temporada de los Juegos Olímpicos del 2012. Todas las obras de los Juegos han sido desarrolladas utilizando el sistema BIM. ¿Qué pasa en Francia? En Francia, en poco tiempo, estará introducido, es decir, desde el 1 de enero. Y lo mismo va a pasar en Rusia desde el 1 de marzo, en este caso para obras públicas. Es decir, que podéis ver que paso a paso el BIM se está introduciendo en todo el mundo y reemplazando el antiguo sistema CAD. Pero, ¿cuál es el elemento fundamental? ¿Cuál es el elemento que caracteriza a todo el mundo del BIM? Es la interoperabilidad. Podemos decir que el BIM afecta a todas las partes implicadas, fabricantes, proyectistas, distribuidores, instaladores, gente que hace el mantenimiento de las obras, etc. Es decir, en realidad está tocando todas las realidades que proyectan, manejan una obra. Y sobre todo, ¿cuál es el tema fundamental? Es que estas distintas personas puedan intercambiar información de manera interoperable. ¿Qué significa de manera interoperable? Significa que yo puedo, por ejemplo, si hablamos de plataformas, si hablamos de programa, yo puedo, como proyectista eléctrico, como proyectista civil, desarrollar el proyecto utilizando una aplicación software. Y voy a insertar en el fichero de proyecto, voy a insertar todas las informaciones que se refieren al tema civil. Después el ingeniero eléctrico va a insertar todas las informaciones que se refieren al sector eléctrico, todo el apartado eléctrico, y etcétera, para todos los otros. Es decir, que tenemos un solo fichero de proyecto donde en manera interoperable actúan todas las distintas partes implicadas. Como podéis entender, es una revolución. Desde el mundo, es un cambio radical desde el mundo antiguo del CAD. Pero podemos decir, la interoperabilidad es al final una cooperación conjunta. Es decir, que distintos proyectistas, como otros profesionales implicados, colaboran pasándose información entre sí a través de ficheros interoperables. Sí, pero, ¿qué son los ficheros interoperables? Puedo decir que se define de manera muy detallada en la ley del BIM de Italia, donde el artículo 4 dice: hay dos partes, la plataforma y por otro lado los datos. Es decir, que en tema de plataforma, los contratistas del Estado utilizan plataformas interoperables mediante formatos abiertos no propietarios. Esto es el tema importante, no propietarios. No pueden ser plataformas vinculadas a un solo desarrollador de software. Por ejemplo, si nosotros pensamos que el BIM sea solo el Revit, que es el programa más famoso que tenemos ahora en el mundo en tema de BIM,
Esto no es correcto porque el BIM es una de las plataformas y esta plataforma tiene que ser interoperable con otras plataformas, es decir, otros sistemas software que hay en el mundo. Esto es el tema de plataformas. Después hay el tema de los datos, es decir, un fabricante que produce productos, ¿cómo puede entregar los datos de los productos a los distintos proyectistas que están proyectando una obra? A través de datos que deben ser, y esto no solo se define en Italia, se define a nivel mundial porque es la característica principal del BIM. Deben ser formatos abiertos y no propietarios, regulados a nivel nacional o internacional y controlados en su evolución técnica por organismos independientes. Esto es el tema fundamental. No pueden ser considerados ficheros BIM, ficheros como el fichero RFA de Revit y como otros ficheros que son propietarios del software A, sino del software B. La interoperabilidad es independencia, es abertura total, es un desarrollo para todos. Nosotros podemos ver que los productos que influencian el tema del BIM son muchísimos en el mundo. Y este círculo podemos decir que vamos a agrupar todos los productos dando la idea de todos los productos que hay para desarrollar un proyecto BIM. Es decir, podemos tener cables, podemos tener tubos, podemos tener parqué, cerámicas, ladrillos. Podéis imaginar de todo lo que se va a utilizar en la realización de una construcción, por ejemplo. Pero, si nosotros vamos a analizar cuál es la influencia del sector de la iluminación al respecto de todos los productos de los distintos sectores que no son iluminación, podemos decir que los productos de iluminación están entre un 0,3 y 0,5%. Por eso nosotros tenemos que ponernos una pregunta. ¿El sector de la iluminación puede influir y dirigir a los demás sectores? Yo pienso que no. Es decir, que es el sector de la iluminación tiene que acostumbrarse a los distintos sectores que no son iluminación. Pero, ¿tenemos un fichero BIM para el sector de la iluminación? A día de hoy no existe un fichero estandarizado de tipo BIM para el sector de la iluminación que tenga las características que hemos dicho hasta ahora. No es el RFA, no hay ningún fichero. Está en desarrollo, pero veremos que hay unas etapas que tenemos que conseguir para llegar al objetivo final. La única manera, y este es nuestro objetivo final de conseguirlo, es con un archivo de tipo IFC. IFC es el acrónimo de Industry Foundation Classes, que es un fichero manejado por parte del organismo internacional independiente que se llama Building Smart. Building Smart está manejando distintos ficheros de tipo IFC para todos los sectores de la construcción en el mundo. Es decir, que tenemos el organismo. Ahora faltan definir los distintos ficheros. ¿Qué está pasando con el sector de la iluminación? Nosotros podemos decir que un fichero BIM, la estructura de un fichero BIM, se basa en tres grandes conjuntos de datos. Es decir, datos característicos. En forma sencilla podemos decir la ficha técnica del producto. Datos de rendimiento, es decir, la fotometría, el espectro, todo lo que se refiere a la prestación, cómo funciona una luminaria, cómo funciona un producto. Y al final, otros datos que son muy importantes para las distintas etapas del proyecto y de la realización de la obra y del mantenimiento de la obra. Es decir, por ejemplo, los 3D,
de los productos, porque claro, ¿por qué decimos 3D, los distintos ficheros 3D? Porque en el BIM se manejan distintos niveles. Se empieza con una cajita que define las dimensiones máximas de la luminaria para llegar hasta el final del proyecto con el 3D real del producto. Porque en principio no es interesante la influencia que puede tener el producto con todos los otros productos. Al final se necesita el 3D porque necesito ver exactamente cómo se va a poner y que el producto no se sobrepone con otros productos. Es decir, que tenemos, como podéis entender, distintas etapas y no solo se va a guardar en un fichero un solo 3D, sino tenemos que insertar todas las distintas etapas como los estándares a nivel mundial están diciendo. Después podemos insertar imágenes, podemos insertar ficheros PDF, por ejemplo, de los folletos de instrucciones, podemos insertar las sugerencias para el mantenimiento del producto, etc. Todo lo que se refiere al producto se va a poner en este conjunto de datos en este fichero BIM. ¿Qué está pasando en el sector de la iluminación? Datos característicos. Se ha introducido en principio de este año el estándar europeo 17623, que es el estándar que nos define cómo llamar los distintos parámetros que caracterizan un producto de iluminación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vosotros habéis utilizado un fichero RFA y creado un fichero RFA, el fichero RFA de Revit nos permite de insertar la descripción del parámetro y el valor del parámetro. Por ejemplo, la potencia y el valor de potencia. Pero un fabricante define la potencia como potencia y el otro fabricante define el mismo parámetro como concepto técnico como potencia absorbida y el otro como potencia total. Esto va a ser un gran lío para el proyectista, porque el proyectista encuentra distintos parámetros y no puede entender de forma rápida si estos parámetros se refieren al mismo parámetro. Pueden ser distintos. Por eso, este estándar nos define de una vez los parámetros y cómo llamarlos. Hay un tema que no ha sido hasta ahora, como podemos decir, definido, es decir, cómo manejar las distintas traducciones, porque claro, nosotros no podemos pensar de trabajar solo en inglés, tenemos que trabajar en castellano, en distintos idiomas. Y el tema del manejo de los idiomas en el mundo del BIM es un poco, podemos decir que necesitamos un poco de tiempo para que se llegue a una solución. Después tenemos los datos de rendimiento, es decir, el manejo de fotometría y el manejo de espectro, porque hemos visto que sí, podemos empezar nuestro trabajo con los ficheros sencillos de tipo LDT y de tipo ISLM63 de los Estados Unidos, pero al final necesitamos algo más y estos datos, estos formatos, no pueden incluir, por ejemplo, el espectro. Estos datos permiten ahora de incluir el espectro. El LM63 se ha introducido con el LM63 del 2019, si me acuerdo bien, el último nivel del LM63. En este nuevo estándar está definido que después se va a pasar en la dirección de los ficheros tipo IS XML, es decir, ficheros más grandes, más potentes que los antiguos. En Italia, por ejemplo, nosotros hemos trabajado juntos con los americanos y hemos desarrollado este fichero que es simplemente una copia de este, pero hemos introducido la sexta parte. Las primeras 5 partes son iguales. La sexta, hemos introducido la ley de Italia para alumbrado público. Es decir, que estos ficheros son también flexibles en función de los distintos estándares, de las distintas normas que se pueden encontrar en cada país. Pero el trabajo que se ha hecho
aquí, en el estándar europeo 17623, ha permitido de definir también que este tipo de datos se pueden conectar con los datos de rendimiento, pero no se ha definido el formato, no se ha definido el coche que nos permite de manejar y de trasladar estos datos al mercado, desde el fabricante al mercado. Esto no ha sido definido y ha sido y viene a ser ahora un gran problema porque hasta ahora, como hemos visto, no existe un fichero BIM. Pero mucha gente nos había dicho cuando se estaba desarrollando este fichero que se necesitaba un fichero de nivel internacional. Y por eso se hizo algo más interesante, que vamos a hablar un poco en unos segundos. Para terminar el tema de formatos de datos, como hemos dicho, los antiguos permiten solo de manejar fotometría y los nuevos permiten de manejar mucho más datos. Porque, por ejemplo, podemos manejar, hemos dicho, fotometría espectro, sino también datos de laboratorio. Por ejemplo, hasta ahora en los ficheros, sí, un poco más en los ficheros IS, pero en el fichero LDT, en el fichero VolumDat, no está definido el tipo de goniofotómetro que se ha utilizado para realizar el ensayo. Y otros parámetros interesantes para saber, por ejemplo, la incertidumbre, para saber si el laboratorio está acreditado o menos. Es decir, que estos formatos en realidad pueden traer mucho más datos que se necesitan según los nuevos estándares que se están introduciendo. Regresamos al tema del CIE. Es decir, que se optó por llevar los ficheros IS TM33 del 2018 y UNI 11733 del 2019. Tienen una diferencia de 2 meses, porque este se ha introducido en el mes de noviembre y este en el mes de enero. Se pensó de introducir al CIE, es decir, a la Comisión Internacional de Iluminación, para crear un fichero único de intercambio de datos técnicos para el sector de la iluminación. Y se ha creado el grupo de trabajo TC Technical Committee 292. Y se empezó trabajando y desarrollando y corrigiendo las cositas que se han encontrado creando los programas utilizando estos estándares. Y paso a paso se estaba llegando al final de este trabajo. Pero, ¿qué pasó? Pasó una pregunta. Y la pregunta ha sido, unos miembros del comité preguntaron, ¿por qué crear un nuevo fichero CIE XML cuando se está proponiendo un nuevo fichero como el GLDF de Dial y de Relux? Y los trabajos se pararon. Y hasta ahora, después de más de 7 meses, no sabemos cómo seguir. Es decir, que nos está llegando un mensaje claro, que para mí es un mensaje muy claro. Se tiene que seguir desarrollando el CIE. ¿Por qué? Porque la cuestión ahora no es más una cuestión técnica, es una cuestión política. Porque nosotros tenemos que pedirnos, ¿es aceptable que un fichero desarrollado por unas empresas privadas sin el bienestar de organismos de regulación internacional e independiente se convierta en una recomendación norma para todos? Esto es el punto fundamental. Como puedes entender, es una cuestión política muy importante, porque nosotros tenemos que no perder, como se dice en italiano, no perder el tren del mundo del BIM que está siguiendo por su camino. Y por eso nosotros tenemos que definir un formato estándar que sea correspondiente, que sea coherente con el mundo del BIM. Por eso, hasta ahora, estamos en el punto de decirnos, ¿dónde vamos? Vamos en la dirección del fichero IFC, como tendría que ser, según mi opinión, o tenemos que seguir por otro lado y desviando según otro sentido. Como podéis entender, este es en realidad el tema
que ahora tenemos que solucionar. Yo puedo decir que desde el punto de vista técnico, el desarrollo de un fichero IFC, por todo el trabajo que se hizo hasta ahora, es un trabajo que se puede realizar y podemos conseguir un fichero IFC en muy poco tiempo. Podemos pensar en pocos meses de tener este fichero IFC. Y este fichero IFC tiene la característica que no se podrá utilizar solo con programas de tipo de luminotecnia. Se podrá utilizar también en programas de construcción directamente, en todos los programas que manejan el tema de construcción en BIM en el mundo. Y esto va a ser una gran ventaja para los fabricantes porque tienen que desarrollar solo un fichero y también para los proyectistas porque reciben un solo fichero donde incluyen todas las informaciones que con el arquitecto Corradin hemos visto se necesitan para el desarrollo moderno de un proyecto de iluminación. Ok, muchas gracias. Pasamos ahora a la presentación del ingeniero Bellomo, que se refiere a qué es el BIM en detalle. El BIM no es una nube de puntos. No es una nube de puntos. El BIM no es líneas y curvas, no es superficies, no es sólidos. No es nada de esto. El BIM es la creación de un modelo, podemos decir, de un fichero que define de forma smart, de forma inteligente, todos los distintos parámetros y pone en relación un parámetro con el otro, pone en relación un elemento con el otro, manejando un nivel mucho más alto que antes de informaciones. Es decir, los modelos 3D de los objetos. Podemos manejar la descripción y todos los detalles de los productos, las relaciones jerárquicas y las influencias entre los distintos componentes, entre los distintos productos, definir la posición geográfica, definir la geometría de un producto, los materiales, los componentes, las propiedades del componente, las propiedades del sistema. Como podéis ver, tenemos un montón bastante increíble de informaciones que podemos manejar con esta nueva estructura que es el BIM. Y sobre todo, estamos pasando a un mundo totalmente nuevo. Hasta ahora hemos tenido distintos mundos que manejan la misma obra como islas separadas. Ahora estamos trabajando en tema de circularidad, es decir, que desde el principio, cuando se piensa la obra, cuando se proyecta la obra, cuando se realiza la obra, se pasa también a través del mantenimiento de la obra. Después, al final de vida, por ejemplo, también a los cambios en curso de vida de la obra, hasta llegar al final, cuando la obra está a fin de vida y se tiene que recuperar todos los materiales. El BIM nos permite de tener todas las informaciones en un mismo sitio y sacar de forma automática las informaciones de los productos, de los materiales que se refieren a un bien determinado producto y desde allí pensar de cómo reutilizar estos materiales en un futuro. Es el tema de la circularidad que, por ejemplo, aquí en Europa va a ser el objetivo de las próximas décadas. Por lo menos 2 décadas de nuestro futuro estará siempre más en tema de circularidad. Y la
estructura, podemos decir que la estructura, que podemos pensar como un gran banco de datos bien estructurado, bien organizado, nos permite de saber, por ejemplo, si nosotros queremos saber de este edificio, de esta construcción, de esta obra, saber aquí qué tipo de luminaria hemos instalado y qué tipo de falso techo hemos instalado y qué tipo de cables hemos instalado y sobre todo dónde hemos puesto los cables, porque muchas veces con la proyectación, la antigua proyectación CAD, en fase de realización de la obra no se sabía dónde se ponían los cables. Ahora con el BIM nosotros podemos saber exactamente dónde se han puesto los cables y esto ayuda muchísimo en tema de mantenimiento de la obra. Es decir, que el BIM es un poco como el Lego, es un working team, es un team que trabaja, es un grupo de personas que trabajan juntos en modo interoperable para realizar esta obra, considerando todas las informaciones y sacando todas las informaciones desde el mismo sitio. Y para hacer esto, está claro que las plataformas tienen que ser interoperables, es decir, como ya lo hemos definido, es decir, que en este sentido se está desarrollando todo lo que se refiere al concepto de Open BIM, es decir, que unos desarrolladores de software muy grandes a nivel mundial están participando al mismo proyecto para crear estructuras que sean realmente interoperables, porque si no puede pasar lo que, por ejemplo, si soy un desarrollador de un programa software, un programa que es no sé, de un gran desarrollador de software, yo he pensado a una función muy importante. Para que sea interoperable, yo tengo que entregar las informaciones a Building Smart para que informe a todos los otros, para que todos los otros puedan insertar las funciones para leer la novedad que yo voy a insertar en mi software. Esto es OpenBIM. Esto es participar en el desarrollo de un mundo interoperable. Si no trabajamos en esta forma, la interoperabilidad no se podrá realizar en futuro. Y esto es el detalle de lo que hemos dicho hasta ahora. Es decir, que antes un proyecto se realizaba a través de unos expertos, de unos consultores que hablaban directamente entre ellos. El proyectista civil hablaba con el proyectista eléctrico y el proyectista civil hablaba después, sin hablar de nuevo con el proyectista eléctrico, con el proyectista hidráulico, es decir, que no era un conjunto, no se trabajaba como en el nuevo concepto en tema de condivisión de informaciones. Aquí las informaciones eran peer-to-peer, es decir, desde uno al otro. No era desde uno a los otros. Esta es la gran diferencia que el BIM nos está introduciendo. Y sobre todo, otro tema muy importante, por ejemplo, verificar si la instalación de un objeto se sobrepone a un objeto que ya se ha pensado de poner en la misma posición. Esto se hace a través del BIM de forma natural, de forma automática, es decir, que al final ayuda muchísimo el proyectista y al final ayuda la gente que va a realizar la obra, porque ya puede conocer que el proyecto va a instalar los distintos objetos en posiciones totalmente independientes. Y otro tema importante, el Model Code Checking, es decir, por ejemplo, nosotros podemos con el BIM, ya se están desarrollando unas estructuras software para que se realice, podemos ver si la utilización de un bien determinado producto al interior, por ejemplo, de un cuarto, de un área, está en función del estándar que se tiene que aplicar. Ahora nosotros tenemos el proyectista que tiene que leer o saber perfectamente el estándar que va a utilizar y ver si todo puede funcionar o menos.
con el BIM todo esto se puede realizar de forma totalmente automática. Es decir, que el resumen es esto. Esto es el sistema BIM. Es en realidad una interoperabilidad, es en realidad una interacción con distintas partes que a través de unos programas software permiten de manejar todas las distintas acciones de forma interoperable, de forma eficiente al final. Esto, por ejemplo, podemos ver que se puede utilizar en tema de mantenimiento, porque en tema de mantenimiento, por ejemplo, si nosotros tenemos una estructura BIM, un 3D BIM bien hecho, podemos pensar de pasar a una realidad virtual para que se pueda analizar directamente dónde podemos encontrar el fallo, directamente analizando el 3D, sin pasar a través de la obra, que puede ser algo bastante peligroso. Aquí, con la realidad virtual, yo puedo ver si el fallo puede ser en un punto, si no, puede ser en otro punto. Aquí hay una descripción de los distintos estándares que a nivel ISO, es decir, a nivel mundial, se han introducido, como el estándar 19650, que define cómo manejar las informaciones y cómo construir el mundo BIM, incluyendo también, como se ve aquí, el Open Scheme, es decir, lo que hemos definido y dicho hasta ahora. Después, claro, en cada nación se están introduciendo normas y leyes que definen localmente el mundo BIM. La cuestión es que el riesgo que podemos encontrar es que el mundo BIM se vaya a definir un poco distinto entre los distintos países, porque claro, el ISO nos da una línea, pero como esta línea se va a realizar en cada país puede ser distinto. Y esto, por ejemplo, puede ser un problema para los fabricantes que tienen que trabajar en distintos países. Esto es un tema que podemos decir bastante abierto. Sin embargo, hay comisiones a nivel ISO que están hablando entre los distintos países para que al final cada país pueda seguir una línea, un sentido que es un sentido común. No estamos totalmente a punto en este sentido. Esta es la ley, por ejemplo, la norma que tenemos en Italia en tema de BIM. Perdón, no, esta es la norma que tenemos en Europa en tema, ya la hemos vista, en tema de definiciones de los distintos parámetros de productos de iluminación y de sensores para el sector de la iluminación. Como podéis ver, tenemos distintas partes, distintos capítulos. El primer capítulo es todo el apartado mecánico, el apartado eléctrico, el apartado de la iluminación de emergencia. El capítulo 4 es toda la gestión de datos fotométricos y de espectro. El quinto, Sensors and Detection Devices, es decir, los sensores. Informaciones sobre el montaje y los accesorios. Informaciones de marketing y comerciales. Y al final, informaciones sobre el mantenimiento, la gestión y el mantenimiento del producto. Es decir, que es un gran paso adelante. Esto a respecto de lo que hemos tenido, prácticamente podemos decir que no hemos tenido hasta ahora. Es una organización bien ordenada y bien hecha. Y aquí se puede ver que en tema de manejo de datos fotométricos y de espectro, es decir, de datos de prestación de los productos, ya se ha pensado de conectar
los ficheros LDT, es decir, los ficheros LUMDAT, los ficheros LM63 y SLM63, sino los nuevos ficheros. Pero hasta ahora todo este proyecto está un poco parado. Aquí quiero introducir el tema que ya hemos definido antes en la presentación, es decir, LOD. Son niveles de desarrollo del proyecto. Es decir, que se empieza con el LOD 1 y se llega hasta el LOD 5, 6 y hasta el LOD G. Como podéis ver aquí, los LOD son distintos en función de cada país. Es decir, que en cada país, en función de las otras normas que se pueden encontrar, cada país puede tener algo distinto. Y esto es un gran problema porque teniendo todo un conjunto único es mucho más sencillo que tener distintos conjuntos, distintas leyes que tiene al final una influencia en toda la estructura del BIM. Pero hablando entre los distintos países, se están encontrando formas siempre más coherentes entre todos. Y esto es un tema muy importante. La cuestión es que LOD, Level of Development, se ha añadido este nuevo concepto. ¿Por qué? Porque puede ser que en el desarrollo de un proyecto, si yo manejo todo en tema de LOD, es algo bastante vinculado. Pero puede ser que en un proyecto está bien de poner el 3D completo, real del producto al final del proyecto, pero en muchos casos necesitamos que sea estudiado, que sea manejado a la mitad. ¿Por qué? Porque tenemos que ver las influencias entre distintos productos y esto en muchos casos se puede realizar solo utilizando ficheros en 3D reales y completos. Y por eso el Levels of Information Needed significa que yo puedo cambiar la estructura rígida del concepto LOD introduciendo en función de las necesidades un nivel más avanzado de LOD. Este es lo que se define en Italia en tema BIM, para dar una idea de cómo está estructurada una normativa, una norma en tema de BIM. Más o menos podemos decir que hay distintos países, más o menos van a tener las mismas partes, como hemos dicho, pero como después se van a realizar en práctica, pueden encontrarse diferencias. Y aquí tenemos unos ejemplos de cómo se han desarrollado proyectos BIM, es decir, que empezando con un sistema de escáner 3D se ha desarrollado este proyecto y desde este proyecto que se ha convertido en fichero BIM, se han introducido los distintos productos hasta llegar al final a un proyecto completo donde, siendo un proyecto BIM, puedo encontrar todo el detalle de todos los productos utilizados. Siendo productos también de iluminación, puedo calcular la iluminación en esta nave, etc. Es decir, que el BIM me maneja una demostración de cómo el BIM me permite de manejar todos los datos y sobre todo puedo analizar distintas partes del proyecto con el mismo fichero. Esto solo para dar un ejemplo, esto es el nuevo estadio, esto es el dibujo del nuevo estadio del equipo de fútbol de Atalanta en Bergamo, aquí en Italia, que se ha desarrollado con el BIM. ¿Por qué? Porque en la realización de la obra se ha encontrado la necesidad de
desplazar, de disponer las luminarias y, como podéis ver aquí, disfrutando el 3D del proyecto, se ha podido ver antes de la instalación que aquí, en este punto, no se podían instalar las luminarias. Esto es solo uno de los ejemplos que se pueden encontrar analizando en detalle este proyecto. Es decir, que el BIM nos ayuda muchísimo en ver dónde exactamente poner los objetos. He terminado. Agradezco vuestra participación hoy en esta presentación y estamos disponibles a vuestras preguntas. Ok, agradezco otra vez vuestra participación hoy. Espero que había sido interesante y hasta el próximo webinar. Adiós.